Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Hoy vamos a tocar una parte de la historia con nuestro amigo de la casa, Adolfo Storni. Vamos a abordar un tema clave en la historia reciente de nuestro país, cercano y lejano a la vez. Si bien muchos que están viendo este podcast han vivido ese momento, aunque sea siendo niños, otros, los más jóvenes, seguramente lo tengan registrado hasta por ahí nomás, poco explorado o poco estudiado. Nos vamos a referir al Rodrigazo. Dicho término fue denominado para siempre de esa manera debido al ajuste brutal que hizo un ministro de Economía que tuvo nuestro país, uno de los tantos ministros que paseó por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Dicho hombre fue Celestino Rodrigo, ingeniero industrial, quien dirigió la cartera de Economía solamente un mes y 15 días. Sí, señor. En una de las épocas más convulsionadas en lo político en la Argentina, traducida en violencia en las calles, al borde de una guerra civil, la economía no podía distraerse de ese desastre y también tuvo sus tumbos. Y resulta ser que el Rodrigazo terminó siendo una de las principales historias para refrescar la memoria. Espero que les guste la charla. Una vez más, ya la millonésima vez. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Fabián? ¿Qué decís? Todo bien, todo bien. Ya tengo derecho a cagarte a pedo. ¿Estudió para hoy? Sí, por supuesto. Esta es fácil. Esta es fácil porque la estudié en la facultad y después se repitió en la historia argentina. Así que, digamos, la viví de chiquito y la sufrí de grande. Claro, claro. Bueno, iba a ser la pregunta del final, que te la voy a hacer igual al final, ¿no? Diferencia o similitudes con lo que está pasando ahora también, ¿no? Montones, Pero montones, bueno. montones. Arranquemos con el tema del Rodrigazo. Época turbulenta en la política argentina, ¿sí? Año Totalmente. 75. Dentro de un año el año que viene son 50 años del famoso Rodrigazo. Sí, sí. Ahora, Años de plomo y sangre sí. y muchos desequilibrios. Sí, sí. Y la pregunta para que arranques, ¿eran épocas turbulentas también en lo económico? Mirando lo que pasó 50 años Sí, después hasta hoy, ¿no? También sí, era época jodida, ¿no? En lo económico. sí, sí, sí. Eran épocas muy difíciles. Argentina, eh, los gobiernos militares de Levingston y de Lanusse tenían grandes desequilibrios macroeconómicos que después cuando asume primero Cámpora, después Perón, ahí llega un ministro de Economía que se llamaba José Ber Helbart, que hace un plan económico que tenía como aspecto principal eh, congelamiento de precios y salarios, ¿no? Y un pacto social entre sindicatos, empresarios y el Estado. Y eso que Helmut al principio. era afiliado o asociado al Partido Comunista. Sí, correcto, sí, sí. Pero eran los comunistas que les gustaba la plata, ¿no? Tipo Heller del Credit Cop. Él era empresario, había fundado y era el presidente de la Confederación General Empresaria, que era una especie, viste, de contraparte de la CGT, y se había fundado en la época del primer peronismo como contraposición a la Unión Industrial, entonces había mucha gente, mucho empresario nacional, mucha gente del interior, o sea, tenía mucho más peso que la que después, el pasado reciente, pudimos ver. Todavía existe como institución, pero no tiene ningún peso. Mm. Entonces, ese gobierno, ese Ministerio de Economía de Helbar, durante el gobierno de Cámpora, el interinato de las Tiri, digamos, la presidencia de Perón hasta que fallece en julio del 74 y hasta su renuncia o pedido de renuncia en octubre del 74, bueno, todo eso fue generando un montón de inconsistencias, de desequilibrios, sobre todo en precios relativos, gran déficit fiscal,
pérdida de reservas, bueno, apreciación del tipo de cambio, inflación por arriba digamos, de los salarios, caída del salario real, bueno, un montón de desequilibrios que provocan la salida. También había en el gobierno de Isabel Perón mucha interna, había ya dos ramas bien marcadas, la izquierda y la derecha, y el que termina ganando, digamos, la interna es la derecha de la mano de López Rega. Allí cae el Helvar, viene un economista clásico del peronismo que era Gómez Morales, que ya había sido ministro en la época de Perón y había hecho un plan de, de terminar con estos desequilibrios, un plan de estabilización que le había ido bastante bien, fue el que más o menos endereza el peronismo después de esa orgía de gasto y de descontrol. Y bueno, acá quiere hacer lo mismo, pero bueno, no tiene mucho, hace una devaluación importante, del 60%, pero bueno, no tiene mucho acompañamiento, bueno, termina renunciando y en junio del 74 asume un personaje que tuvo solamente 49 días en el Ministerio de Economía, pero que pasó a la historia porque se acuñó una frase digamos, en relación a su apellido, él se llamaba Celestino Rodrigo, digamos, el plan económico que él establece se llamó el Rodrigazo. Rodríguez. Y Rodrigo era un personaje de segunda línea en el peronismo, si bien era uno de los primeros afiliados al partido peronista. Hay una anécdota que dice que tenía el carnet número 4, algo así, o sea, era un tipo de viejo peronismo, había sido funcionario del Banco Nacional de Desarrollo, del Banco Industrial, y tenía mucha relación con empresarios, porque bueno, en ese rol de banquero oficial había conocido muchos empresarios, Era y ingeniero, Rodrigo. era ingeniero Industrial. industrial, era de Mar del Plata, y cuando asume la función en el Ministerio de Economía, él era secretario de Seguridad Social. Cuando asume en el ministerio, él era, digamos, se hizo famosa la noticia porque llegó al ministerio en subte. Se tomó el subte en Acoite y Rivadavia y fue con su familia en subte al asumir como ministro, ¿no? Él era, digamos, allegado, si bien no era un economista de prestigio, no tenía nada publicado, no era una persona muy conocida, era, digamos, segunda línea, pero estaba muy ligado a López Rega, que es el que lo lleva, digamos, al ministerio, y de ahí él nombra un equipo económico, arma un equipo económico que dicen que el verdadero cerebro de todas las medidas era una persona que después tuvo mucha participación en los 80 y 90, que era Ricardo Sin, que era el que, digamos, de alguna manera arma este plan económico, que era de evaluación importante, del dólar comercial, el financiero y el turista. Ya en esa época había varios dólares. La tasa máxima fue del 160%, un gran ajuste de tarifas, la tarifa de gas, de energía eléctrica, del transporte colectivo, transporte de trenes, 180% aumento de las naftas. En esa época, acordemos que era la crisis del petróleo. El Y bueno, 180%, discúlpame, Adolfo, de un plumazo, en un de un mes, en dos plumazo. meses. Todo esto se anunció de un plumazo en junio en junio del 74. Fue el Y cuatro. 4 de junio del 75, creo. Sí, y de esto, de 75, perdón, y todo esto de la mano, digamos, porque siempre en todos estos planes, eh, el que paga los costos es la clase trabajadora, ¿no? Entonces, O sea que así yo como suplete me fui a dormir y al otro día la nafta estaba un 180% más cara. y así hubo, digamos, una gran transferencia de ingresos entre el que debía pesos y el que tenía pesos a cobrar, ¿no? El que debía pesos se enriqueció porque su deuda se licuó y el que le debían pesos se quedó sin patrimonio. Fue, digamos, una situación muy difícil. Y por otro lado, el gobierno ofrece, se venía, viste, el pacto social, no tenían vigencia las paritarias, ¿no? Entonces, durante 2 años de Helvar, hasta que asume Rodrigo, no funcionaban las paritarias. Al principio le habían dado 20% para 2 años, o sea que se habían atrasado mucho los salarios, y cuando se hace esta mega devaluación y paquete, digamos, de ajuste de tarifas y de costos, le ofrecen a, le ofrecen a los sindicatos un 40%.
y ya algunos sindicatos venían cerrando con las patronales al 80%. Bueno, el gobierno no homologa estos aumentos digamos, del 80% que habían tenido algunos sindicatos, y se hace por primera vez un paro general de 48 horas y se para el país. Y bueno, la apretan a Isabel y tiene que recular, y bueno, tiene que convalidar, bueno, y ahí cae Rodrigo, cae López Rega, ¿viste? Y se empieza a incendiar el país, ¿no? O sea, Es ahí el, Argentina. es el primer paro general que se come el Partido Justicialista en su historia, ¿no? Así es, así fue. Después de muchas cosas que pasaron antes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que fue un intento de sinceramiento de la economía, ¿viste? De los precios relativos, porque ahí tenías, eh, como dije, ¿no? El tipo de cambio estaba súper, súper atrasado, ¿no es cierto? El peso se había apreciado artificialmente, había, bueno, desdoblamiento cambiario, derechos de exportación, la inflación que no bajaba a pesar del congelamiento, los salarios que se atrasaban. A Argentina tenía un desequilibrio del sector externo importante, ¿no? Porque si bien al principio del plan Helvar los precios de lo que exportaba Argentina habían subido, ya en el 74 se habían desplomado, caen fuertemente las exportaciones, producto del shock petrolero del 73, suben los costos digamos, del petróleo y combustible que importaba Argentina. Bueno, todo eso genera un desequilibrio en el sector externo que, sumado a lo que era el déficit fiscal, que era importante, ¿no? En esa época era del 14%, ¿no? Que Bueno, ahí, digamos, una sí, sí. pregunta, una duda. Los servicios subieron también un 180%, ponele. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en el gobierno anterior, o en la gestión del ministro anterior, o sea, o en los años anteriores? Se estaba subsidiando los servicios, las empresas de servicio con el Estado. Sí, Eso sí, por correcto. eso eran las tarifas bajas bueno, de luz, gas, teléfono, todo. Tarifas bajas y bueno, y precio de muchos bienes, viste, sobre todo lo que eran alimentos, también baratos por las retenciones y por el congelamiento de precios. Y bueno, y ahí empieza ya, sobre finales del Ministerio de Gelbar, empieza el desabastecimiento y el mercado negro, ¿no? Ya, digamos, los supermercados estaban vacíos, no había bienes, viste, estaba muy, todo muy desabastecido el mercado, ¿no? Así que eso fue muy difícil de manejar, y después tuviste eh, esa explosión, ¿no es cierto? Que los sindicatos sentían que ya hacía 3 años que eran los que pagaban el costo, ¿no? Primero con el congelamiento, cuando la inflación seguía y los salarios habían quedado congelados, después con la mega devaluación y los tarifazos, y bueno, y entonces el sindicalismo argentino, la clase trabajadora que venía muy organizada, y por un lado tenías, viste, los gordos, digamos, los jefes de los sindicatos que estaban metidos en la política y convalidaban cualquier barbaridad, pero después se empieza a meter la izquierda fuerte, ¿no? Las comisiones internas, distintos, digamos, iban tomando fábricas, iban tomando las comisiones internas, y eso fue generando toda una ebullición donde la clase trabajadora también dijo, basta, basta, ¿no? Dentro de un caldo que era la violencia política, que tenías el terrorismo, la subversión, montoneros, ERP, que mataban, digamos, mataban militares, policías, secuestraban empresarios, tomaban fábricas, robaban armas, bueno, todo el país iba hacia una gran explosión, ¿no? Y bueno, Ahora se revelaron las segundas líneas del sindicalismo, de los sí. sindicatos, o los gordos, como decís vos, los capos No, de... no, 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 fueron las segundas líneas. Obviamente que siempre había algún sindicalista que era más combativo, más corrido a la izquierda, ¿no? El caso, digamos, en Córdoba, lo que había sido también Villa Constitución, había sindicalistas que eran más combativos, que eran más trotskistas, ¿no? Que peronistas, pero que tenían mucho ascendente, ¿viste? En la conducción de los trabajadores. Pero la realidad es que Argentina, eso que después, lo que pasó en esos años, después lo vivimos varias veces, ¿no? En el pasado reciente, ¿no? De tratar de mantener artificialmente controlado
los precios, mantener desequilibrios en el sector externo, en los precios relativos, castigar al agro, castigar los sectores exportadores, subsidiar a determinado sector específico, viste, de la sociedad. Todo eso, lamentablemente, Argentina no aprendió nada del Rodrigazo, ¿no? Porque ese sinceramiento que venía a poner fin a todos los desequilibrios no duró nada, ¿no? Porque las malas políticas del déficit fiscal, de la emisión, del endeudamiento, bueno, todo lo que sabemos de los impuestos distorsivos, todo eso que lo seguimos viviendo hasta ahora, Sí, sí. uno parecía que el Rodrigazo iba a poner fin a todo eso, iba a ser un gran sinceramiento, y sin embargo, digamos, Argentina que venía bien o mal creciendo desde la mitad de la década del 60 hasta el 75, ahí entra en un periodo luego de alta inflación, digamos, entre el 75 y la convertibilidad, son 16 años de inflación mayor al 100%, y Argentina no creció. Digamos, fuimos el ejemplo en los libros de economía de lo que se llama la estanflación, que es inflación con Inflación con recesión, con recesión. estancamiento. Sí. Adolfo, las empresas de servicios eran del Estado. Segua, ¿no? Estamos hablando de Segua, de gas del Estado, de Entel. Algunas, sí. La Ítalo no, ¿ves? La Ítalo era privada. Pero no era muy chiquita la Ítalo, ¿o no? Estaba confinada hacia un sector de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Sí, pero gran parte de las empresas eran estatales. Sí, sí. Creo que, y ya en esa época el déficit de las empresas estatales era importante, ¿no? Ya estaba casi descontrolado, desmadrado, repito, 14%. El fin del gobierno de Massa, tenés que encontrar un déficit similar, pero la diferencia es que el déficit, digamos, en la época de Massa, era gran parte cuasi fiscal, ¿no? Era el financiamiento a través del Banco Central con todas esas letras, ¿no es cierto? Y que generaban una bola de nieve que, bueno, Ujú. pareciera que el gobierno actual lo ha controlado. Sí. ¿Hay registros en Argentina de mega devaluaciones así? ¿O fue justo el Rodrigazo que pegó por el momento también convulsionado que vivía Argentina en todos sentidos, ¿no? Mira, la caída de Juárez Selman, por ejemplo, en 1890, viene precedida de digamos, una gran devaluación, ¿no? En esa época era contra el oro, ¿no? Los papeles convertibles, los papelitos contra el oro se fue devaluando mucho. Otro que asumió con una gran devaluación fue Justo, en el 32, 33, ese también asumió con una gran devaluación. Bueno, Frondizi también devaluó mucho, en el gobierno de Ilia también se devaluó. Esos serían como los casos más extremos. Acordate que Argentina, de final del siglo XIX hasta el 45, tuvo una estabilidad de la moneda, fue posiblemente la moneda más estable del mundo, ¿no? Medio siglo, que cosa que no, poco estudiada, digamos, muy poca gente lo ha estudiado, pero que, digamos, es muy interesante todo ese fenómeno de cómo se logró a través, ¿no es cierto?, de reformas financieras y el funcionamiento de lo que fue la economía argentina durante 50 años, ¿no? Que fue impecable. Sí. Y el Rodrigazo, o sea, el impuestazo, el ajustazo, vamos a llamarlo como lo quieran llamar, no tenía que venir acompañado de una reforma del Estado, bueno, o era solamente vamos a aumentar, multipliquemos por dos o por tres la Ya tarifa de la te, luz ya del gas. te respondiste la pregunta, Fabián. Es así. Siempre estos planes de estabilización tienen que venir de la mano de una reforma del Estado para bajar el peso y eliminar el desequilibrio, porque si no, estás atacando las consecuencias. O sea, lo que hay que atacar son las causas. Ahí lo que se buscó básicamente fue reducir el déficit fiscal o eliminarlo y darle competitividad y productividad a las empresas, ¿no? Los sectores productivos y exportadores. Eso se logró en parte porque después ya se espiralizó. Entonces, los sindicatos, más que 80, después consiguieron ciento y pico, y ya después se hizo una pelota que cuando cae el gobierno de Isabel Perón con el último ministro que tenía, que se llamaba Mondeli, ya estábamos en hiperinflación. O sea, Argentina alcanza su primer hiperinflación en marzo del 76, ¿no? Donde la inflación ya era muy alta, ¿no? O sea, estamos hablando de, creo que la inflación mensual eh, fue
del 54% en marzo del 76. Mirá lo que era, ¿no? Mm. Nosotros nos asustamos ahora de diciembre y enero pasado, ¿no? Y esto fue el doble de peor. Sí, 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 sí. Y, y bueno, esto viene acompañado de, o sea, el discurso de Rodrigo, de Celestino Rodrigo, creo que fue el 4 de junio del 75. ¿Sí? Correcto, correcto. Rodrigo duró 45 días como ministro de Economía. O sea, lo volaron, ¿por qué? Por las protestas en las calles, a partir Sí, de sí, la encuestazos. protesta, O sea, pero porque básicamente, yo me imagino, perdóname, me aumentan la luz, me aumentan el gas, me aumentan todo. Recordemos que en esa época las facturas eran bimestrales. Entonces, si el tipo en junio dice, bueno, vamos a aumentar los servicios un 180%, te viene recién en julio o en agosto ese valor, sí, ¿no? Y sí. sin embargo, el tipo duró nada. No, pero más allá de las protestas y de la ebullición, digamos, del conflicto que había social, político, económico, él se quedó sin un respaldo que era López Rega, ¿no? Porque él era, no, él, mira, más allá de que él venía, digamos, de trayectoria peronista, segunda línea, pero era peronista de toda la vida, tenía la cercanía de López Rega porque ambos frecuentaban círculos esotéricos, ¿no? Y Rodrigo de también. hecho, sí, Rodrigo también, y Ricardo Sin también, ¿no? Que eran personas que tenían una logia que se llamaba la Logia de los Caballeros de Fuego, que eran así, y de hecho Rodrigo, la única publicación que tenía fue un libro que hablaba, viste, del país y de los astros y de la sociedad, viste, un ensayo muy raro, ¿no? Cortito, pero raro, ¿no? Era gente rara, más allá que creo que las intenciones de Rodrigo estaban bien intencionadas desde el punto de vista de sincerar todas las variables económicas y toda la inflación reprimida y todo, digamos, liberó precios, porque hasta esa época existían controles de precios, controles de exportación, cupos para vender, este, no se vendía carne, me acuerdo, algunos días, estaba racionada la venta de combustible, o sea, yo era chico, yo tenía 7 años, pero me acuerdo mi padre era comerciante y de cerrar el negocio porque no sabía si podía reponer la mercadería. O sea, todo ese descontrol, yo tengo ya registros personales, ¿no? Lo viví, era chico, tenía, te repito, 7 años, pero me acuerdo perfecto de ese Claro, y eso descontrol. encima era día a día y la gente común. Sí. Porque tampoco, hasta ahora no me estás hablando nada de macroeconomía, estás hablando No, de la clase trabajadora, de la clase media, de los yo sindicatos, creo que, de viste, tu viejo que tenía un comercio, qué sé yo, ¿entendés? el error de esos tiempos fue que tanto el plan Helbar, ¿no? El pacto social, como después el Rodrigazo, digamos, el que pagó los platos rotos fue la clase trabajadora, ¿no? Porque le pisaban, primero con el Helbar no permitió paritarias, suspendidas las paritarias durante 2 años, y después en la época de esta mega devaluación y tarifazo, querían que el aumento de salario sea por lo menos la mitad de los otros ajustes. Entonces, obviamente, el masazo sobre los salarios de la clase trabajadora fue fenomenal. Y por eso los sindicatos saltaron, no se la comieron, insistieron en la homologación y después fue un descontrol. Pasaron 3 ministros más, fíjate, ¿no? Después de Rodrigo, Uno fue todos de, Cafiero, uno fue uno Cafiero. fue Cafiero, y ninguno pudo hacer nada, ¿no? Ya el último tenía una situación de hiperinflación, ya descontrolada. Mm. Sí, Y, y esto provocó la caída hasta del mismo López Rega. O sea, sí, hubo una desestabilización política, además del desajuste, bueno, del ajustazo que hizo Rodrigo. Era planificado con López Rega, supongo, porque si venía del sí, lado de él, pero bueno, se lo llevó a la rastra a Rodrigo, a López Rega. sí, sí, Estamos sí. hablando que López Rega era la mano derecha de Isabel. Hicimos un programa específico hablando de López Rega. Y bueno, era el número dos, o sea, era Isabel y después venía López Rega, ¿o no? Yo diría que era el uno, ¿no? Porque Isabel era una persona muy limitada, que muchas cosas no entendía, que tuvo sus crisis
de salud y nerviosas, con lo cual el que tuvo, digamos, de la muerte de Perón en julio del 74 hasta la huida de López Rega un año después, digamos, el que tuvo el poder ahí, y antes también, pero ahí, digamos, indiscutido, fue López Rega, que fíjate que él primero tiene que dar la batalla dentro del peronismo, ¿no? Porque dentro del gobierno tuvo que sacarse de encima a Cámpora y a todos los, digamos, a todos la izquierda peronista, que digamos, primero se lo saca, digamos, en términos, digamos, políticos, y después ya en términos de violencia clara, directa, ¿no? De violencia política, ¿no? Con actos, digamos, de terrorismo de Estado. Así que esos años muy difíciles, yo me imagino lo que era ser político, ser funcionario, ser empresario, ser dirigente sindical, ser trabajador, vivir de un salario, fueron años muy difíciles, ¿no? Yo me Argentina, acuerdo la historia de Rucci, que era delegado de la CGT, que todas las noches dormía en un lugar distinto porque lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando. sí, sí, fíjate vos que en esa época la pobreza era del 5%, ¿no? Antes de Rodrigazo. Y nosotros hoy, casi 50 años después, la multiplicamos por 10, Es ¿no? increíble. Fíjate qué tragedia, ¿no? Que es para alargarse a llorar. Fuimos incapaces en estos 50 años de generar riqueza, pero lamentablemente porque se persiste en las malas políticas, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, no puedes tener ni un gasto público desbordado, ni un financiamiento por emisión o endeudamiento, ni sostener la recaudación por impuestos distorsivos, ni apreciar el tipo de cambio, ni una mala legislación laboral, o sea, todo lo que hace mal a la economía y a la inversión y por ende genera más pobreza, ya lo sabemos de memoria. Sí, ¿Qué sí. más quisiera uno digamos, encontremos el rumbo, ¿no? Pareciera a veces, digamos, hay similitudes, ¿no es cierto? Yo creo que la situación pre-Rodrigazo fue muy similar a la de diciembre del 2023, ¿no es cierto?, cuando asume el actual presidente, muy similar por la magnitud de los desequilibrios, la distorsión de precios relativos, el déficit fiscal muy similar, o sea, todo eso muy similar. eh, y fíjate bueno, este gobierno atacó de raíz el problema, que es el desequilibrio fiscal, que digamos, lo está logrando, y toda esa gran cantidad de pesos digamos, que todavía digamos, se resiste a encauzarse. Fíjate que el desequilibrio de esos años del Rodrigazo y de los previos y los posteriores, que la misión estaba recontra descontrolada, tuvimos 16 años de alta inflación, porque nunca se pudo, y dos cambios de moneda. Y nunca se pudo controlar porque, bueno, no desaparecieron las causas. Siempre es muy peronista, pero también tira muy argentino a atacar las consecuencias, pero nunca las causas de los problemas económicos. Sí. A mí me gustaría conseguir registros, datos, para saber si algún país en 50 años multiplicó por 10 el índice de pobreza como acá. Si estamos hablando que era el 5% en el 75 y bueno, el año que viene van a ser 50 años y ya llegamos al 50, ha Y multiplicado. posiblemente tenés que ir a países o que cayeron en un totalitarismo, caso Cuba, Venezuela, o a un país africano, o un país en guerra, ¿no? Lo que pudo haber sido cualquier país europeo en la Segunda Guerra Mundial, o lo que fue, digamos, todas las guerras en el sudeste asiático, ¿no? Todo lo que pasó en Vietnam, Camboya, Laos, o sea, todo eso ha pasado, ¿no? O China, incluso después de la guerra civil y de la ocupación japonesa. O sea, hay casos mundiales, pero aprendieron, ¿no? Y salieron rápido, o sea, tocaron fondo, pero después empezaron a aplicar políticas virtuosas, ¿no? Como que erradicar la pobreza es una política de Estado, desarrollar el país es una política de Estado. Bueno, acá como que no hay mucho convencimiento de la tragedia de la pobreza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Al pobre le vamos a seguir cobrando 21% de IVA, le vamos a cobrar 27% de IVA en las tarifas de servicios públicos, le vamos a obligar a comprar bienes caros, que necesita a toda costa, ¿no es cierto?, acercarse al primer mundo, por ejemplo, tecnología, y le estamos obligando a comprar computadoras y teléfonos más caros del mundo. Bueno, hay un montón de cosas que el pobre, si no cambia, va a seguir siendo pobre, lamentablemente. Sí, sí, sí.
Y volviendo a Celestino Rodrigo, este ministro de Economía que pobre se hizo famoso, le bautizaron su ajuste con su apellido. Sí, Eh, un tucumano le puso nombre Rodríguez, un tucumano que se llamaba Juan Carlos Cárdenas, de un partido llamado Vanguardia Federal. Así que sí, sí, en un artículo que escribe en el diario La Prensa, le pone el título ese de Rodrigazo. mm. Perfil bajo, a partir de ahí, perfil bajo. No, Leí que estuvo primero se preso. comió 4 años en cárcel, hasta el 80. Estuvo detenido por una denuncia de corrupción, nunca no, quedó libre, limpio, no se probó nada, y él muere en 1987 y hasta el final, digamos, siguió defendiendo, ¿no? Fíjate que otros funcionarios de su equipo, que tenía gente, digamos, que después hizo carrera interesante, ¿no? Fíjate, el que armó el plan era Ricardo Sin, que ya venía trabajando, había sido funcionario en la época del peronismo, después estuvo ligado a bancos, después fue funcionario en la época del proceso, después fue funcionario en la época de Menem, participó en las privatizaciones, estuvo con Estensoro en YPF. El jefe de asesores del ministerio era Nicolás Catena, el de los vinos, el bodeguero. Era un economista que había recién regresado de Chicago. Otro de los asesores, Pedro Pou, presidente del Banco Central en la época de Menem. Después los otros funcionarios por ahí hoy no son nombres conocidos, pero bueno, esos son los que más trascendieron, ¿no? Y tenían no quedaron como afectados o quemados como Rodrigo, que terminó en cana, y digamos, siguieron su vida profesional y como funcionario después en las décadas siguientes, como Sí, sí. empresario incluso, ¿no? Ahora vos te ponés a hablar con la gente de los espacios peronistas o progresistas, lo que sea. Vos decís la palabra Rodrigazo y se le paran los pelos, se vuelven locos, se van para atrás y te dicen, no, Rodrigazo como que fue una de las principales causas, o sea, el inicio del fin, digamos, ¿no? Algunos lo veían, mira, primero que, digamos, hay esa virtud peronista de no hacerse cargo de los errores propios, ¿no? Porque era un gobierno peronista, votado por peronistas, con una presidenta peronista, con ministros peronistas, o sea que todos, digamos, nadie puede decir que no eran peronistas. Por ahí la segunda línea, estos técnicos, sí, puede ser, no eran del todo peronistas, eran más bien tecnócratas o burócratas. Pero sí está claro que en esos años también se habló mucho de Rodrigazo como la preparación del golpe, ¿no? De tratar de liberar todo y digamos, toda esa presión contenida que le explote al peronismo para que después venga un gobierno militar digamos, encuentre una situación ya más depurada. Muchos peronistas y mucha gente de izquierda sostiene eso. Yo creo que digamos, la situación es insostenible. Vos cuando tenés tanto desequilibrio, bueno, alguien tiene que venir a sincerar y destapar. Después lo que pasó después, en definitiva, es volver a los problemas que causaron esos problemas, ¿no? Porque eh, apreciación cambiaria, de la mano, digamos, de una apertura comercial. Digamos, vos no podés hacer al mismo tiempo apreciar el tipo de cambio y hacer una apertura comercial, porque reventás toda la industria, toda la producción local. O sea, o haces una o haces otra. Digamos, lo ideal es tipo de cambio de mercado con una apertura comercial negociada, si querés, con tus clientes, digamos, compensada, donde vos haces negocios con los que hacen negocios con vos, digamos, le compras al que te compra, no, digamos, ser a veces rehenes de ciertos países y ciertos proveedores. Y bueno, el gobierno militar, digamos, da para otra charla, ¿no? Pero bueno, comete los mismos errores que comete el peronismo en el 40 y en los 70, ¿no? Que es enamorarse de, de la apreciación cambiaria bueno, de la mano de otras cosas, digamos, de una apertura financiera importante, donde, bueno, empezó el endeudamiento privado en dólares, ¿no? Que con Mm. toda esa inestabilidad en el tipo de cambio, después se tornaba inmanejable. Otra similitud que yo encuentro de esa época fue con la especificación asimétrica de Dualde, ¿no? Donde todo el tipo, digamos, en el 75, el que debía pesos
se hizo una fiesta, ¿no? Porque de la noche a la mañana pasó a deber menos de la mitad. Y si todavía había cuotas, menos que menos, ¿no? Porque el que tenía, digamos, convenido un pago en cuotas, fíjate que terminó pagando nada, ¿no? Sí, Así sí. que tenés similitudes, ¿no? Con la transición Massa-Milei, si querés, diciembre, enero del 23-24, tenés similitud con lo que pasó en la especificación asimétrica de Duhalde. Tenés alguna similitud también en lo que fueron las primeras medidas de Menem en el julio del 89 y bueno, y después en la refundación de su gobierno al año siguiente, después del fracaso de las primeras medidas. O sea que hay muchas cosas que se repiten, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, más allá de que el Rodrigazo fue un punto cúlmine o por lo menos icónico, que tiene un nombre hasta particular, este es el cuento de nunca acabar, entonces es el cuento de la buena pipa esto, Adolfo. Y mira, para que esto no se repita, digamos, se tienen que dar varias cosas, ¿no? Primero es bajar el gasto, eliminar el déficit fiscal, hacer la reforma del Estado, bajar impuestos, medidas para favorecer la inversión y empezar a reconstruir todo el aparato productivo. La Argentina necesita tener más fábricas, más hectáreas en producción, más cabezas de ganado, más pozos de petróleo, más oleoductos, gaseoductos y redes eléctricas, más proyectos mineros, más logística, mejores puertos, bueno, todo ese acuerdos de libre comercio. O sea, ya sabemos, digamos, lo que hace falta o lo que ha hecho exitoso a otros países de la región. Bueno, Argentina da la sensación que quiere ir en esa dirección, todos somos ansiosos, todos queremos las cosas de inmediato, una vez se entiende las restricciones, pero bueno, creo que hay cosas que se están dando en la dirección correcta y otras que todavía las vemos bastante lejanas, ¿no? Pero bueno, siempre, si sos argentino, estás condenado a ser optimista, ¿no? No te queda otra. Sí. Bueno, Adolfo, me despido con una profunda alegría por haber hablado con vos y con una profunda tristeza porque las cosas se repiten época tras época, ¿no? Se sigue repitiendo todo. Ojalá que algunas cosas ya no se repitan más, ¿no? Que realmente tengamos un cambio estructural así de mentalidad de ciertas políticas que no hay que volver a repetir. Eso, digamos, lo que yo rescato del momento actual. Mm. Bueno, maestro, nos vemos en otra oportunidad, ¿te parece? Dale, muchas gracias, Fabián. No, por favor, gracias a vos. Hasta la próxima. Hola, hola, hola. Ahí tenés las protestas populares que sufrió el gobierno peronista por primera vez en su historia. No sé si algún viejo peroncho se hubiera imaginado en esas épocas que iban a recibir un paro general de 48 horas, pero sucedió. Lo que sí tenemos que recalcar es que el peronismo varias veces fue herido de muerte y sin embargo siempre renació.
¿Será por culpa de los pésimos gobiernos de la oposición? ¿Se dedicaron al relato contra relato en vez de una gestión bien distinta, unas reformas que marquen la diferencia y sobre todo conseguir el bienestar de la gente? ¿Qué te pareció la charla con Adolfo Storni? Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación histórica. Suscríbete a mi canal y ahora también podrás unirte y ser miembro exclusivo de Radio Antorchas, participando incluso en la elección de los temas y entrevistas a realizar. Entérate de todo dándole clic a esa opción. Unirte a mi canal ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.